Los cazadores de la Pampa. La llanura pampeana es una extensa región surcada por río y arroyo. En este medio natural vivían los querandíes, a quien los españoles llamaron pampas. ¿Cómo era la vida de esas personas? La alimentación de los querandíes eran grandes cazadores. Su alimento principal era la carne de animales. También comían los frutos y las semillas que se recolectaban, y cuando estaban cerca de algún río pescaban. La vivienda. Los querandíes eran nómades, se movían por la llanura en busca de un mejor lugar para cazar y pescar. Su casa era un toldo hecho por cuero y animales sostenidos por estacas. Los grupos familiares, como andaban de acá para allá, era difícil organizarse en grupos muy grandes. La vestimenta. En cuero les servía para hacer tapárrafo. En el verano era lo único que llevaban puesto, pero cuando hacía frío se cubrían como manto de piel. Los hábiles agricultores en el norte. En el noroeste de la Argentina es una zona montañosa con algunos valles y clima seco. En esta zona habitaban varios grupos indígenas, los diaguitas, los omacoas y los atacamas. La alimentación. Comían maíz, poroto, ajíes y en otros productos que ellos mismos cultivaban. También criaban llamas que eran utilizadas como animales de carga y le brindaban su carne y su leche. Su vivienda. Como eran sedentarios, su vivienda eran sólidas. Tenían paredes y piedra y techo, barro amasado con paja y ramas. La herramienta. Para construir y cultivar la tierra utilizaban herramientas de madera y de piedra. También hacían utilizo con cerámica, olla para cocinar y para guardar semilla y comida, plato y vasos, hasta urna, que eran vasijas muy grandes que servían para enterrar a los muertos. La sequía y la terraza de cultivo. ¿Cómo lograban cultivar en tu terreno lleno de montaña y con un poco de agua? Como habrás notado, eran buenos constructores. Elaboraban acequias, canales y angostas. Para tener más tierra para cultivar, tallaban las laderas de la montaña y se hacían un escalón llamado terraza de cultivo que rellenaban con tierra fértil. Los guaraní y la chanea. La alimentación. Tenía una alimentación muy variada, ya que cultivaban batata, mandioca, zapallo y yerba mate y maíz. Y también cazaban y pescaban, aprovechando la riqueza de la fauna de la zona. La técnica de cultivo. Para cultivar tenían que despejar el terreno. Recordar que vivían en zonas de abundante vegetación. ¿Cómo? Talaban los árboles, quemaban la vegetación y luego sembraban. Esta técnica se lo llamó de rosa. La vivienda. Habitaban en aldeas cerca de río y arroyo. Los guaraníes construían casas muy grandes llamadas maloca, donde vivían muchas personas emparentadas entre sí. Ubicación temporal de los indígenas. La participación de los aborígenes. En Mendoza, los pehuelches antes de la independencia, en el periodo tardío-colonial. Estas armaron relaciones con los pueblos fronterizos de San Luis y Mendoza, comerciando y sirviendo las milicias auxiliares a la llegada del general San Martín. Pasaron a formar parte de las filas del ejército de los Andes. San Martín manejó esta situación donde la provisión de ganado para el ejército, luego para cubrir el sur de la cordillera, le ofreció abastecimiento. La aparición de estos indios viene más por el comercio que por decisión de revolución. Resaltó en ese tiempo la participación de los indios que fueron alistándose para una participación militar. Allí estaban los indios de Chaco, los del norte de Buenos Aires, los pueblos guaraníticos de Buenos Aires, guaraní, mapuche del Chaco, macobi y los pueblos guaraníes, los tupiguaraní emigrados y algunos de la Pampa canqueales. A estos indios los convenció el reparto de tierras. Ellos se incorporaron por ideología, pero los del Chaco y la Pampa eran fuerzas de incremento a los patriotas, pero para hacer su propia guerra, la apropiación de ganado básicamente. La revolución involucró a los indígenas en medida en que impactó en las relaciones previas que habían. Solo algunas comunidades indígenas fueron dominadas inmediatamente después de la conquista y sin haber puesto resistencia. Guaraníes, huarpes, tonocotes, lules, etc. El resto se mantuvo libre y controló un inmenso territorio pese a las expediciones de castigo enviadas por el virrey de turno.
La situación actual de los pueblos aborígenes. La situación de los aborígenes en Argentina es más dura que en otros países de Latinoamérica, porque mientras en otros países, si bien no son tan pobres económicamente hablando y están tan bien olvidados por el sistema, en Argentina directamente el país ha ignorado la realidad aborigen. Se acordó de ella con el tema cólera, por ejemplo, o cuando hay algún problema, pero en realidad el sistema político argentino y social ha ignorado totalmente las comunidades aborígenes. Y la comunidad está también totalmente desinformada, pero los aborígenes en Argentina existimos, y no solo en la ciudad, sino que existen comunidades organizadas que viven la cultura aborígenes y las de ahí desde Jujuy a Tierra del Fuego, las provincias más al norte y al sur de Argentina respectivamente. Y se cuentan actualmente 14 etnias culturales, 14 pueblos aborígenes, entre ellos collas, dieguitas, pílabas, chorotes, chulupis, toba, guaraní, chiliguanos, mocovíes, mapuches, tehuelches, todos existen como pueblos.